En 2006, la columnista del Tiempo, Claudia López, fue demandada por injuria y calumnia por el expresidente Samper. Ella dice que lo venció 4 veces en ese juicio. Su voz y la de miles de colombianos se unen para pedir a la Fiscalía que asuma con total seriedad la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez. El 11 de julio de 2006, la entonces columnista del Tiempo, Claudia López, reaccionó así cuando el presidente Álvaro Uribe escogió como embajador de Colombia en Francia al expresidente Ernesto Samper. Según el criterio de Uribe, el expresidente es un pobre hombre estigmatizado. No ve en él al político capaz de venderse a la mafia para acceder a la presidencia, algo que todos sabemos pero que la justicia comprada en el Congreso evitó juzgar. De corromper las instituciones para imponer a Serpa como sucesor, como todos lo padecimos, pero logramos evitar. De pedir cacao para que no extraditaran a los Rodríguez Orejuela, como consta personalmente a Uribe. Y sabrá Dios si habrá intercedido también en los planes para eliminar a quienes pudieran ser piezas clave para develar sus andanzas, como la monita retrechera y el exconductor de Serpa, quienes no murieron de gripa, sino acribillados cuando iban a contarle a la fiscalía lo que sabían, algo que solo podrían corroborar los sicarios si es que no los mataron también. A Samper no le gustó para nada el texto y demandó por injuria y calumnia a la columnista. Pretendía que le pagara 50 millones de pesos y que además me retractara de mis opiniones, todas las cuales eran fundadas. Y yo por supuesto me negué a pagarle un peso a Samper. Prefería gastarme todos mis salarios en defender mi derecho a la libre expresión que pagarle a un expresidente corrupto y financiado por la mafia que pretendía silenciar a una periodista y a una ciudadana. El juicio duró 4 años. Ernesto Samper perdió 4 veces en ese caso. Primero puso la demanda y la fiscalía consideró que no había lugar a la demanda, la rechazó, él apeló. Entonces fuimos otra vez al reinicio del caso. La fiscalía entonces aceptó el caso y no me acusó, él vuelve y apela. La fiscalía vuelve a estudiar el caso y entonces me acusa, me encuentra presuntamente culpable del delito de injuria y calumnia. Yo rechazo la acusación, no la acepto y entonces voy a juicio. En el primer juicio le gané, la justicia me declaró inocente y Ernesto Samper volvió a apelar en segunda instancia y yo volví a la segunda instancia del juicio y gané en segunda instancia y de manera definitiva. Lo que al parecer más le molestó a Samper fue que la columnista se refiriera a su presunta vinculación con los crímenes del exconductor de Horacio Serpa, entonces su ministro del Interior, de la monita retrechera y de 3 de sus empleados asesinados en oscuras circunstancias cuando habían anunciado que declararían ante la fiscalía sobre los nexos del gobierno de Samper con la mafia del narcotráfico. Claudia López no tiene pelos en la lengua tampoco para hablar de la presunta participación del entonces presidente en el crimen de Álvaro Gómez. No solo el crimen de Álvaro Gómez, es decir, el proceso 8000, como todos los vínculos de políticos, especialmente del Ejecutivo Nacional, a nivel de presidentes, con grupos ilegales o mafiosos, terminan en muertos, porque son verdades demasiado complicadas, que ponen demasiadas cosas en riesgo. Y entonces a quien pueda afectar o revelar, lo van asesinando. Y eso ocurrió en la parapolítica, eso ocurre en la narcopolítica y por supuesto eso ocurrió también en el 8000. Yo creo que hasta hoy, 16 años más tarde, no sabemos quién mató a Álvaro Gómez. No sabemos si fue el gobierno, no sabemos si fue por interés del gobierno, sabemos que estuvieron miembros del ejército involucrados. Y el presidente de la República es el comandante general del ejército. Lo que no sabemos es si le dio alguna orden, si tenía algún interés. Y en la presidencia de la República no se dan órdenes escritas, ni mucho menos expresas, para asesinar a nadie. Se dan insinuaciones, se advierten temores y se espera que alguien retome la insinuación y la ejecute. La monita retrechera, esposa del narcotraficante Jesús Amado Sarria, fue asesinada con 3 de sus empleados el 1 de febrero de 1996, cuando Samper se aferraba a la silla presidencial con todas sus fuerzas. Esa señora la asesinaron cuando estaba dispuesta a revelar que Ernesto Samper directamente había recibido de ella parte del dinero de la mafia, algo que él negó siempre.
Y en el transcurso de esa investigación, lo menos que se descubrió es que Ernesto Samper era un mentiroso. Cuando se empezó a mencionar la manita retrechera, él dijo que no la conocía, después dijo que la conocía lejanamente cuando la prensa logró demostrarle que sí había sido parte de su campaña. Después la prensa logró demostrarle que le había recibido plata a la manita retrechera, que era una de sus aportantes. Que le había regalado un anillo. Luego dijo que bueno, que tal vez era una persona lejana y un aportante, pero que él no sabía nada de ella. Luego se descubrió con grabaciones que le decía la monita retrechera y que le hablaba en tono coquetón. Era evidente que eran amigos, para decirlo menos. Así, una mentira tras otra se fue descubriendo en ese proceso. Lo cierto es que la señora fue asesinada por sicarios y hasta hoy su crimen sigue impune. Claudia López se une a las voces que denuncian que la Policía Judicial desvió las investigaciones hacia unas hipótesis que mostraron pobres resultados y que constituyen una burla de la justicia, con el fin de ocultar los líos que mantenían las víctimas con el gobierno de Samper. Tanto en el caso de la monita retrechera como en el caso del asesinato de Álvaro Gómez, lo que se ha quedado claro es la burdísima manipulación que ha habido de la investigación penal. En el caso de la monita retrechera también, la Fiscalía establece y dice, esto está lleno de manipulaciones. Desde cómo se levantó el cuerpo, luego cómo se recogieron las pruebas, luego cómo se rompió la cadena de custodia de las pruebas. Esto es toda una manipulación que evidentemente no hizo un ciudadano cualquiera. Para manipular un proceso penal de esta manera hay que tener poder. Hay que tener poder o dentro de la Fiscalía o en el Ejecutivo, si no, no se pueden manipular las investigaciones. Y lo mismo ocurre con la investigación del caso de Álvaro Gómez. Completamente manipulada, cortinas de humo que se hacen elevar, que se van dejando en el aire, digamos, cabos sueltos. Y lo cierto es que hasta hoy, tanto los autores materiales como los intelectuales siguen impunes. Ella, como muchísimos colombianos, esperamos que en todos los casos se haga justicia. La Fiscalía no se ha tomado en serio esta investigación nunca, nunca. Cuando la presionan por la presión pública, porque se cumplió un aniversario más de la muerte, porque el caso sigue impune, entonces se hace una que otra cosa. Pero de la Fiscalía nunca se ha tomado en serio esta investigación. Y yo creo que está en mora de hacerlo. Y esta fiscal, que además es amiga de Ernesto Samper, yo creo que tiene el reto moral de demostrar que es capaz de conducir esta investigación con seriedad y hasta las últimas consecuencias. Quisimos presentarles en estos reportajes las declaraciones del expresidente Samper, a quien queríamos preguntarle cómo vivió la experiencia del crimen de Álvaro Gómez. A pesar de que insistimos, no nos respondió. Si usted tiene una historia para darse cuenta, escriba a nuestro correo electrónico. Saludamos a nuestros televidentes a través del canal 633 de DirecTV y en España y los Estados Unidos por la señal de RCI. Soy Lina Pulido y la próxima semana les tenemos nuevas crónicas urbanas, hechas con afecto y con todo el profesionalismo periodístico. Los esperamos.